Esas cosas de la vida. El cierre del ciclo es el programa 80. Decíamos en algún momento con aquello del 50, por ejemplo, la seducción de los números redondos. Pero para llegar a 80 programas no se imaginan el trabajo enorme que hubo desde la producción, y eso es muy bueno destacarlo porque detrás de cámaras hay un equipo que trabaja con mucha intensidad, también toda la parte técnica, que son extraordinarios y que además, hay que decir, lo que logró todas las voces es generar voces detrás de cámaras, porque tanto camarógrafos, sonidistas, técnicos, asistentes están como en la pelea, y cuando llega la pausa aportan alguna cosa que enriquece el debate. Así que ha sido maravilloso encontrar a este equipo con un eje claramente marcado, el eje del bien, digamos, hablando en términos del programa televisivo, ha sido el eje del bien, el que conforman Conrado Hughes, al que saludo ahora con mucho gusto. ¿Cómo te va, Connie? ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto estar en esta circunstancia, en un número tan especial. El 80 es 2 a la cuarta por 5, es un número bien interesante. Sugerente. Y Óscar Andrade en la otra punta, ¿cómo te va, Boca? Un gusto el año y un gusto este ciclo, ¿no? Después estaba Roberto Hernández al comienzo con esa pupila bien periodística, a tal punto que ahora está asumiendo compromisos importantes en Telenoche, pero el cambio nos vino de perlas, como se dice, porque Mónica Botero le incorporó toda esa capacidad de una periodista de mucho tiempo transitando por la agenda, por temas nacionales e internacionales, pero muchas veces era el fiel, equilibraba la cosa. Mónica, ha sido muy grato estar contigo también. Para mí también, una oportunidad maravillosa después de más de 3 décadas de periodista, debutar en televisión acá, y especialmente quiero saludar y tener un recuerdo para nuestro querido colega Roberto Hernández, a quien admiro y que estuvo en este lugar más de la mitad del ciclo. Bien, todos se van generando como grupos de fans, Hay una cantidad de gente hincha de Boca Andrade, de Connie, ni te digo, porque además hay una cosa. Uno suponía, bueno, de Conrado, sus hinchas van a ser, digamos, gente ya veterana, ¿no? Algunas características, nada que ver. Hay una cantidad de gurizada que lo sigue como si fuera un rockstar. Del mismo modo, Óscar Andrade. Pero quien tiene una hinchada bárbara también es Ale Labraga. Ha sido esa voz modulada, hay que decirlo, porque además de eso se trata su tarea, modulada, pero ponderada a la hora de comentar y también de preguntarle a los entrevistados que hemos tenido en este ciclo. Así que muchas gracias, Ale. Ay, Daniel, muchas gracias a vos, a todo el equipo, a toda la gente que participó en la génesis de este programa. Yo estoy tan agradecida y creo que hemos formado lo que vos decías, un lindo equipo, el que se ve al aire y el que no se ve, con muchísimo trabajo, porque un programa de actualidad obviamente lleva muchísimas horas de cocina, y realmente para mí es un placer y un honor formar parte de este grupo. Todos nos fuimos muy contentos cada vez que terminaba el programa y muy enojados en algunos casos también. ¿Te fuiste enojado, Óscar? Sí, a veces conmigo mismo, ¿no? Sí. De las cosas que habías preparado y no lo habías podido decir, de lo que te quedó pendiente, a veces porque el temperamento te ganaba, o a veces por estar tranquilo te faltaba el temperamento para reaccionar. Los tiempos de televisión son otros, no son tiempos para tener largos espacios de reflexión, pero creo que con todo se logró intercambiar ideas, que es lo más importante, ¿no? O sea, aparte de las de uno, ponerlas al fuego y ver que se puede intercambiar, porque la democracia también es eso, ¿no? Es que se puede debatir civilizadamente y madura el conjunto de la sociedad cuando las ideas se intercambian, ¿no? Al cierre quiero hacer algunas referencias respecto a eso, a que la gente percibe, y con razón, que aquí hay un equipo que se quiere, hay que decirlo, pero que también hay algunas circunstancias que hacen que cada uno se vaya, bueno, hasta el martes o hasta el jueves, y no mucho más que eso, porque también hay una convicción de que se defienden las ideas con muchísimo fundamento, y que del otro lado hay un esgrimista de fuste también. ¿Te tocó, Mónica, en este tiempo irte también con esas sensaciones raras del programa? Sí, en general venía con sensaciones raras, venía pensando, estos dos siempre tienen unos argumentos fantásticos y una documentación impresionante, yo tengo que estar a la altura, y bueno, ni me preocupo de la altura por la imagen y por la simpatía, porque Ale en eso siempre ha tenido la derecha, pero hay un desafío muy grande de estar a la altura del programa, a la altura de la polémica, y no, casi nunca. Creo que nunca, siempre me fui
muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad. Un equipo que además transitó por algunas circunstancias, por algunos periplos personales, familiares, y quedó de manifiesto o quedó probado que uno debe atender sus circunstancias familiares y personales y después, como esa frase tan reiterada, el show debe continuar. Fue el caso de Ale Labraga, que transitó un año jodido, si me permitís el término, Ale, sí. Y estuviste ahí. Siempre estuviste ahí. Así que... y quiero agradecer también porque el equipo me hizo el aguante. Tal vez hay gente que no sabe, a mitad de año falleció mi hermana menor, de 27 años. Fue una enfermedad que además la tuvo 4 meses internada y hubo que estar ahí. Y bueno, y acá también en el canal me hacían el aguante en los momentos que no podía estar. Y yo eso estoy eternamente agradecida. Pero sabés que les voy a contar algo. Nosotros empezamos el programa y ese día que empezábamos el programa yo estaba con unos nervios que no podía más y mi hermana me llamó por teléfono, ya tenía alguna dificultad para hablar y me dijo, hermanita, yo siempre voy a estar ahí para verte brillar. Entonces uno tiene que venir acá con la sonrisa y estar, por supuesto que siempre presente y haciendo lo que a uno le gusta. Y lo que en definitiva a uno lo hace brillar es hacer lo que a uno le gusta. Así que les quiero agradecer y por ella y por todos uno siempre tiene que estar acá al firme. Brillas, eso es lo que quedó y ahora con esta anécdota me gusta mucho más que tengas ese brillo. Connie, yo te digo una cosa. Nunca tanta gente te había detenido en la calle para hacerte comentarios, aportarte, felicitarte. En algún caso también decirte, no estoy tan de acuerdo, ¿no? La verdad, Daniel, yo se los contaba a mis amigos. La semana pasada, no sé si el programa salió mejor o peor. Lo único que sé es que por una circunstancia que estaba cosa que hago frecuentemente, estaba en el supermercado. Mi paseo por el supermercado el viernes fue, yo le decía a mi mujer, digo, me hubiera encantado que me hubieras acompañado, porque le llena a uno el alma de tal manera encontrar un grupo tan heterogéneo de gente que simplemente lo que te viene a manifestar no es tanto de compartir las ideas, sino apreciar lo que uno hace y entender, y eso me lo han dicho mucha gente, que nosotros también nos divertimos haciendo esto, más allá de que usamos los argumentos lógicos. Y quiero testimoniar esto en una cajera del supermercado, que yo estaba pagando y no tenía demasiadas cosas, pero aquí había que embolsarla, y ella pasó y dijo, epa, a ver quién está acá, voy a ser de empaquetadora. Y entonces, digamos, no era la cajera que me atendía, era una cajera que seguro tenía su rato de descanso. Me vino, me dio un beso y me empaquetó todas las compras del supermercado. En el nombre de ella, mi agradecimiento y mi enorme satisfacción por haber integrado este equipo, que además nos comunicamos por nuestra red de WhatsApp y nos contamos otras cosas. Sí. Y Alejandra me mandaba el otro día desde un lugar que estaba haciendo de locutora el saludo de otro amigo que se encuentra, y esto es maravilloso. Qué bueno que tengas también esa sensación. Yo creo que al país le hacía falta un espacio de estas características, hay que señalarlo en esos términos. Había también ciertas aprensiones, había temores, porque, bueno, en un país que no debate mucho, presentar un programa en vivo en un horario central en un canal abierto era un desafío importante, era un reto apasionante, pero difícil. El canal también entendió que había que hacerlo, así que también vaya aquí el reconocimiento para esta casa que instaló el programa, lo instaló en la gente, porque el programa está acá y está ahí, eso es lo más importante, el primer objetivo cumplido. Tenemos muchísimo por mejorar, esto es una formación continua. Aquí todos los días se aprende mucho más de lo poquito que se sabe. Créannos que vamos a redoblar el esfuerzo para que sea mejor el 2018. Pero en principio el objetivo de que el programa se instalara allí, donde están ahí ustedes ahora, ya está cumplido y eso es maravilloso. Vamos a tener una nota con, hablando de protagonistas, acá tengo a 4 protagonistas del año, pero hay uno en términos institucionales que fue sumamente relevante. El señor fiscal de Corte, Jorge Díaz. Hay un cambio institucional histórico con el nuevo Código del Proceso Penal. Estaremos hablando con el fiscal Díaz. Ahora en un ratito les vamos a presentar algunos de los momentos más tensos, intensos, picantes, álgidos del programa en un resumen que ha preparado la producción. Antes, en todo caso, me gustaría consultarles a ver si tenemos algunas preguntas concretas, por favor, no se me vayan de tiempo, para el fiscal de Corte. Sí, yo hace
unos meses el fiscal colocó una frase que generó mucha polémica en términos del acceso a la justicia. Dijo, bueno, hay una circunstancia de una justicia para pobres y una justicia para ricos. Yo comparto esa opinión del fiscal. Lo que sí preguntaría es cuáles son los desafíos para generar el objetivo ideal o caminar hacia el ideal de una justicia a la que todos accedamos, vivamos acá o en el interior, tengamos mayores recursos o menores recursos en igualdad de condiciones. Bien, Mónica. Mi pregunta tiene que ver con el hecho de que da la impresión, o tenemos la impresión, quizás la realidad no es tan así, de que la justicia se ha transformado en una especie de tribunal de alzada de la política, particularmente el año pasado y parece que un montón de conflictos se han ido a dirimir a la justicia, o se han enviado, o se han por vías más institucionales o menos, y quería saber cuál es la opinión de él de que la justicia haya sido de alguna forma llamada a jugar este papel. Responde esto el fiscal Díaz en instantes, Ale. Estaba pensando, Daniel, en algo que ya ha mencionado varias veces con esta aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, que tiene que ver con la posible reinstalación, porque ya funcionó hasta principios del siglo pasado, de los juicios con jurado, ¿no? Algo de lo que Díaz también ha hablado en su momento. A ver si existe la viabilidad y cuánto tiempo también se demoraría en instrumentarlo. Conrado. No es un consejo, pero es un pedido ciudadano. A mí me parece, Jorge ha sido un gran comunicador de la necesidad de la modernización. Esto es una tendencia además en toda América Latina, que yo creo que es positiva. Tuvimos unos meses después, en las vísperas de la implantación y puesta en funcionamiento, al presidente de la Corte, pero los ciudadanos quisiéramos saber algunas cosas. Están saliendo en las redes sociales datos, referencias, números. Si tienen la idea de que, se produzca una especie de rendición de cuentas, sé que 2 meses es poco, pero va a haber una rutina de modo que los ciudadanos tengamos una información cuantitativa, la cualitativa uno puede haber visto los resultados, pero la cuantitativa es muy importante. De verdad, los efectos deseados se están logrando al cabo de 2 meses, al cabo de 6 meses. ¿Tienen una política pensada de comunicación hacia el público, hacia los ciudadanos, de qué está pasando con la reforma? Va también esa pregunta para el fiscal Díaz. Vean ustedes ahora en este informe de Vértigo que ha preparado la producción, cuántas cosas pasaron. Es apenas una selección subjetiva, caprichosa, No hay nada científico aplicado a este resumen, pero simplemente véanlo para darse cuenta de lo que ha pasado aquí en 80 programas. Vemos eso, luego la nota con el fiscal de Corte, Jorge Díaz. La renuncia de Sendik. Yo no sé si era tan inesperada, porque en realidad era una de las posibilidades, ¿no? Cada vez que se abría esta circunstancia, una de las posibilidades era que personalmente diera un paso al costado. Me parece que es un gesto que a Sendik lo enaltece. Inesperada por el lugar y la forma de pronto. Inesperado por los anuncios del propio Sendik en las últimas semanas. El Frente parece haber hecho un sacrificio a cambio de que esto se resolviera, Sendik se fuera. Bueno, la PUS la dejamos ahí, no la vamos a sacar, no vamos a entrar en discusiones, el Tribunal de Conducta, todo lo demás, que la declaración que se había preparado, todas las cuentas que quedan pendientes, vamos a cerrarla. Faltó decir, no tenemos que tener los ojos en la nuca, volviendo al tema anterior. Nos sacrificamos, cerramos la boca y apretamos los dientes a cambio de esta renuncia. Analizar aquí con nuestros invitados y con el panel las fortalezas y debilidades, es decir, los sectores o las personalidades que se fortalecen y se debilitan ante esta situación surgida con la renuncia del hasta entonces vicepresidente Raúl Sendik. Y también, Daniel, un tema que ya hemos tratado y que yo lo quiero volver a traer porque es el tema de fondo, más allá del tema Sendik con nombre y apellido, es el tema de fondo respecto al manejo y a la ética en el manejo de los fondos públicos antes, ahora y en el futuro. Raúl Sendik renunció a la vicepresidencia de la República y eso es bueno. Es bueno porque es la culminación de la desaparición de la función pública de un funcionario mentiroso, contumaz, que todavía después del episodio, que no ha hablado con nadie, volvió en ese día a no cumplir lo que dice, porque dijo que iba a aclarar todas las cosas y unos días antes dijo que se iba a quedar. Ninguna de las cosas lo hizo, con lo cual confirmó lo que todos pensamos.
A mí este muchacho no deja de renovarme el asombro permanentemente. Él y sus amigos, ¿no? Porque ahora resulta que tiene nuevos defensores, como acabamos de escuchar a nuestro distinguido compañero de panel. Mujica, destacando el aplomo de Sendik. Mujica, el que le soltó la mano, el que le dijo renunciar, muchachos, porque esto no da para más. Intendente en problemas. No es que haya violado una ley, pero creo que la decisión del tribunal del Comité de Ética no es feliz. Tiene que tener en cuenta también la situación el descrédito en el que está cayendo la política, porque eso es lo que uno recoge en la calle todo el día, para hacer una evaluación de algo que, si bien no es ilegal, lo podía haber evitado perfectamente. Violencia de género. Hay que analizar qué se ha hecho en el mundo, cuáles son las experiencias, qué es lo que más ha servido y fundamentalmente a la sociedad seguirnos educando en este tema, porque la equidad de género no se resuelve exclusivamente con las leyes, y sé y comparto lo que se ha dicho, que hay leyes de repente que se pueden resolver rápidamente para poder ir avanzando, pero también reconozcamos que en los últimos años se aprobaron muchas leyes, pero eso no quiere decir que la sociedad haya avanzado igual que las leyes. UPM, la negociación del año. Habrá leído el contrato de UPM, ¿no? Sí, sí. En donde dice, el Estado le cede 24 horas al día y sin ninguna condición el ferrocarril de UPM. No, es cierto. Eso es lo que dice el contrato, que todos lo podemos buscar. No, pero lo podemos buscar. 24 horas al día, los 365 días al año, dice la cláusula del contrato. Perdón, la cláusula del contrato te puedo asegurar que lo que dice es... 365 días al año, 24 horas, búsquela y... No, señor, son 6 slots de no, ida señor, y 6 no, slots señor, de lo dice el vuelta acuerdo, más uno. lo dice el acuerdo. Son Y la pregunta del millón acá es la ida y vuelta, siguiente, ¿no? la pregunta del millón acá es la siguiente. 1.000 millones de dólares. ¿Cuánta fripura abrimos con 1.000 millones de dólares? ¿Cuánta sadil en la industria textil? Sí, Fernández estaría contento. ¿Cuántas? Claro, sí, el amigo del gobierno que lleva el Frente Amplio, Fernández, ¿no? Entonces, esa es la pregunta del millón. Con el mismo volumen de dinero, ¿cuánta mano de obra genuina, de valor agregado, de trabajo fabril generaremos en este país? Dice el artículo del convenio 3312 en la página 26. Los principios del contrato de acceso ferroviario. Como mínimo, la República Oriental del Uruguay está obligada a asegurar que los contratos de acceso ferroviario establezcan lo siguiente. A. La República Oriental del Uruguay deberá habilitar a discreción de UPM. 24 horas. Ella, o sea, UPM y o el operador ferroviario de UPM, es decir, quien ésta designe. Acceso no restringido, las 24 horas del día, los 365 días del año, a las de la vía férrea a partir de la fecha de finalización del proyecto de la planta de celulosa. Ellos van a tener derechos a la vía dentro de las 24 horas, 300, en los 6 slots que tienen comprometidos. Y no nada dice más, eso, no hay más. dice restricción las 24 horas del búsquenlo en el contrato. 24 horas del día. Bueno, búsquenlo. Pero, bueno, vamos a dedicar, seguramente... Muchachos, a ver. Están disfrazando la realidad. Entonces, lean el contrato y lo que se comprometen son 7. A ver, corresponde, por favor. ¿Querés ver cuán malo es el proyecto de UPM? A ver. Pongan una placa que les pedí, que tiene errores brutales aritméticos, 0 en aritmética. Y esto es la página 29 y 30 del contrato que bajé del sitio web de UPM, de Presidencia. Tenemos que hacer mucho mejor los deberes. En lenguaje llano, Sayagues, ¿cuáles son los errores que usted advierte como groseros? 0,5 no son 5 centavos. 0,5 son 50 centavos. 0,6 son 60 centavos. Y si fueran los correctos, ¿qué es lo que está rigiendo? Porque la versión en español es la que vale, ¿se acuerda de lo que se firmó? Sí. La multa o el premio por no tener demoras es del 300% del ingreso. Es muy cachiporrero.
Es muy cachiporrero. Es muy cachiporrero. Yo estoy sorprendido por Hay que estas hacer los revelaciones. deberes mucho mejor. No, tú tenés que saber a qué se comprometió el anterior, porque los países no son puntos, son procesos. Y por lo tanto, un presidente tiene que pensar en el que viene después, no importa el partido que sea. Oscar, que eso lo dije al primero, principio. a ver, el Partido Nacional tiene representante en la Comisión de Legislación del Trabajo. En todo caso nos puede chiflar y si quiere saber la información de los detalles del convenio que está publicado, el convenio laboral, los conoce. Y las ¿no? actas son públicas. Los conoce. O sea, en realidad muchos nos llaman por teléfono. Es más, muchos intendentes del Partido Nacional nos llamaron por teléfono para saludarnos por haber colocado el componente de formación profesional. Capaz que García no sabe, pero de departamentos que están vinculados a la región. Decir, qué bueno que colocaron el capítulo de formación profesional. Esto para García es privatizar las relaciones laborales. No. Yo no lo entiendo. Capaz que me lo aclara. Porque si cada empresa tiene sus propios marcos de relaciones laborales, fíjese lo que trae el Uruguay. Los marcos de relaciones laborales tienen que ser generales. Por algo los convenios colectivos son por ramas. Ahora, si yo para una empresa Daniel Castro, arreglo con Andrade, empresa Martín, arreglo con Andrade, esto es una locura. No hay estabilidad ninguna. ¿Sabés lo que Javier no entiende, Daniel? No, no puede ser que no entienda muchas cosas. Yo voy a tratar de explicarle porque Javier no entiende. Esta es la realidad. Si nosotros no hiciéramos un acuerdo sobre el tema del alojamiento, si no lo hiciéramos y tiene que cumplir la ley, supongamos que hacemos lo que vos decís, Javier, ¿no? Y no hacemos un acuerdo previo y la empresa tiene que cumplir la ley. La empresa contrata a pie de obra. ¿Tiene que brindar alojamiento a alguien? No, a nadie. ¿En qué termina esa circunstancia? En cientos de trabajadores hacinados. Yo los vi en Fraivente, ¿no? Yo sé que capaz que Javier no, pero yo los vi durmiendo en el piso uno al lado del otro porque la empresa legalmente ¿no? los toma a pie de obra y no tiene por qué resolver el tema del alojamiento. Entonces, ¿esta es una inversión igual a cualquier empresa cuando se trasladan 6.000? No. Entonces, como no es igual, este tema lo tenés que colocar antes. Si no lo colocas antes, después... Pero déjame terminar de explicar porque son 2 o 3 explicaciones. La segunda, esta empresa tiene igual complejidades en materia de salud laboral, habiendo 300 empresas adentro, distintos idiomas, que una empresa común. Si no trabajas antes los temas de salud laboral, ¿sabes lo que tendría, Javier? Más muertos ahí trabajando. Oscar, ver, por lo tanto, tenés que trabajar antes. Tercer elemento, déjame... Es que estoy tratando de explicarte en qué consiste el acuerdo laboral. En materia de formación profesional. Oscar, tenés que hablar en serio. Para el sector del... Estoy hablando en serio. No, no estás Estoy hablando en serio. No Decime por qué, a ver. Porque me parece que cuando uno parte en el debate, tiene que partir primero del supuesto que no hay competencia de sensibilidad. Yo a ti no te doy la derecha en ninguna sensibilidad. No, quiero que me digas en qué no habla en serio. En lo que el convenio... ¿En qué parte del... ¿Vos le leíste el convenio laboral? Sí, claro que sí. ¿Y en qué parte no habla en serio de lo que está diciendo? Lo vi, tranquilo. Lo vi como te puedo decir, post-mortem. Lo vi después que estaba firmado. ¿Y desde cuándo tengo que mostrar mi convenio laboral? El que representa el sindicato somos nosotros. Oscar, ¿yo puedo terminar? Pero, Oscar, mañana quieren participar del convenio colectivo. Lo increíble de esto es que ese convenio que yo califico de privatización de las relaciones laborales fue hecho por una sola razón. Porque la empresa necesitaba que no le suceda lo mismo a la UPM2 que le pasó a Montes del Plata. Porque va a poner 4.000 millones de dólares y no quieren que lo ocupen la planta. ¿En qué parte dice eso de la ocupación? Como cuando garantiza que todos los procesos de negociación previos a la declaración de conflicto... Eso es lo mismo que dice el convenio colectivo de la industria. Pero, Oscar, ¿sabes para qué está? Eso es lo mismo que dice el convenio colectivo. Te pido que lo leas porque no lo conoces. No, claro, es más, el convenio colectivo de la construcción es más exigente que eso. Yo te decía que tú no respetás a los demás, porque tú cuando se discrepa pensás que el otro está en inferioridad de condiciones. No es bueno eso, no es democrático. Lo que digo es que seguro no conoces el convenio de la construcción. No, pero ¿cómo lo voy a conocer, hermano? Bueno, entonces ¿sabés qué es más exigente que eso? No seas malo. El convenio colectivo general es más exigente que eso. Tú te metiste en el... Porque tú sos un dirigente político. Tú no sos un dirigente sindical. Tú sos un dirigente político y fuiste a defender al gobierno. Y fuiste a defender al gobierno y a entregarle a la empresa UPM2 lo que está pidiendo la empresa para la inversión. Creo que dijo el señor fiscal. Eso que está diciendo es un absurdo, Javier. No es un absurdo, es la realidad. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo te lo puedo demostrar. Que no le pasara lo mismo. ¿Sabes cuál es la diferencia, Javier? Y tú, como dirigente político, cuál es la diferencia, no sindical, Oscar, déjame tener una frase. Como dirigente político y no sindical, fuiste a entregarle lo que necesitaba el gobierno. Déjame aclararte dos cosas sin faltarte respeto. Primero, te agradezco. Ser o no dirigente sindical lo definen los trabajadores. En la Constitución votaron 30.000. No lo definís vos con un discurso. En segundo lugar, yo te puedo mostrar acá lo que UPM pedía hace un año. Y te puedo mostrar el resultado de la negociación. Vos no conocés eso. Yo sí. Y si es todo secreto, hermano, ¿cómo va a conocer? A ver si nos entendemos. ¿Desde cuándo un convenio? ¿Desde cuándo los partidos opinan en un convenio laboral? Hay un diálogo. Permitime un poco. No. ¿Fuiste acaso un convenio colectivo de la Constitución? Tenés que opinar vos. Gracias, Miguel. La inseguridad. Acá hay una tensión que vos conocés muy bien y todos los panelistas también. Acá hay un juego donde uno queda atrapado. O en la escuela Subía o en la escuela Gonzalo Fernández. O sos... medio duro, inflación penal con las penas, o sos benigno y zafaroniano. Yo te digo la verdad, yo creo que no. Yo creo que lo que se trata es, por ejemplo, para que exista un grado de
mayor seguridad en la sociedad uruguaya, lo que hay que hacer es cumplir con las penas. Su vida decía, ¿por qué de pronto un abusador sexual sale en 2 años? Si de pronto la pena es de más años. Claro. ¿Por qué una persona que está en cárcel por 30 años porque cometió un crimen muy... ¿Por qué está condicionado a que si se porta bien, si estudia y trabaja, etcétera, termina saliendo en la mitad de la pena? Y porque lo dice la ley. Entonces, también, El fiscal de corte, la el fiscal de corte hoy, te puede apoyo, poner. el fiscal de corte hoy en una entrevista en búsqueda, poner. y yo lo hubiera titulado con eso, no hubiera titulado con las modificaciones del Código Penal, Claro. dice en un momento, no tengo temor a aplicar sanciones más severas a delitos gravísimos. Claro. Y ahí me parece que eso es ver con claridad lo que está pasando. Bien, Es así. Nelson. Cuando se derogó la pena de muerte en Uruguay, que hace 100 años, se establece además que las cárceles no pueden ser para mortificar personas. Que deben ser para reeducar. Rehabilitar y de Y profilaxis. pasa 100 años, venimos de la mejor bonanza económica. Ahora se está por inaugurar una cárcel y uno espera que eso sea algo importante. Pero los tipos no están presos, están en condiciones inhumanas. O sea, el informe del comisionado parlamentario es tremendo. Los adolescentes que están internos también, decís, no van a estar presos siempre, van a salir. ¿Cómo salen? Salen peor. A los efectos del daño, el tamaño no es relevante. O sea, uno podría suponer que esta es la que hace más daño, muchas veces no están así. Lo que pasa es que también tenés, dentro de lo que son las balas, tenés diferentes tipos de punta. Tenés incendiaria atrasadora, por ejemplo, que hay de esta munición. Tenés perforante o munición común. Spitzer o redonda. Mamita. O sea que hay diferentes tipos de balas dentro de la misma arma. Penas más severas. Todos los días se está decretando la pena de muerte contra niños, contra trabajadores, contra gente que está en un comercio, y se está ejecutando la pena de muerte, sin ninguna garantía. Para robarle una caja de cigarrillos, le pegan un tiro en la cabeza. Es decir, que no hablemos de los derechos humanos perdiendo de vista que la pena de muerte la padece toda la sociedad. Por lo tanto, vamos a ser claros, hay que contrarrestar esa pena de muerte que la delincuencia tolerada ha establecido sobre el resto de la sociedad. ¿De qué manera? De la única manera posible. El Estado tiene que ser más fuerte que la delincuencia. Cuando el Estado es más débil que la delincuencia decreta y la delincuencia ejecuta. Y así estamos como estamos. Me parece divertido incluso, me parece hasta patéticamente humorístico que todavía hoy en Uruguay y todavía hoy en el mundo se pueda hablar de que este tipo de medidas son medidas clasistas que atacan a la persona pobre, etcétera, etcétera. Acá uno de los peores asesinos que hemos tenido es Pablo Goncalves, que es un tipo de clase alta, ¿verdad? Y Pablo Goncalves merecía el castigo más ejemplarizante, el más duro, aún siendo de clase alta. Entonces, utilizar esta unión, y lo tuvo, aunque debió haber sido más duro, sin duda, ¿no? Claro. Y utilizar este tipo de analogías son las que de alguna manera avalan y acreditan el hecho de que seamos débiles con la criminalidad. Escribir desde las vísceras, opinar desde las vísceras, que es algo que está muy latente hoy en el mundo de las redes, yo creo que lo único que hace es sublimar ese entorno de violencia. Realmente no lo veo como algo bastante inútil, y además uno tiene que procurar también impartir el ejemplo a lo más inmediato. En mi caso son mis hijos, pero cada quien, digamos, lo tendrá en su entorno. Me parece que además, cuando opinamos desde las vísceras de una manera tan contundente y a veces lineal, terminamos por trivializar el discurso. Terminamos por, digamos, todo lo profundo que podría intentar ser una discusión sobre el tema, se salda ahí, ¿no? Pena de muerte. Un espía en democracia. De hecho, debemos asumir que existe espionaje en Uruguay. Sí, o sea, estos artículos que estoy mostrando aquí son parte de artículos que se pueden usar para levantar pruebas, tanto fotográficas como videograbadas, de la época de los 80 y de la actualidad. ¿La justicia acepta el relevamiento de pruebas con estos sistemas? Hay una cosa, un video a veces donde se dé una situación comprobada con fecha, con marca de agua, con hora, con audio de una persona haciendo alguna actividad, puede ser presentado como una prueba, más allá de que el juez lo tome o no para levantar una investigación después, pero es una prueba. Este equipo que está aquí
¿sí? Es un cargador de celular común, luce como un cargador de celular. Yo lo puedo enchufar a la pared y cargar un celular perfectamente. Bueno, adentro tiene un dispositivo también de filmación, el cual cuando yo lo enchufo comienza a grabar y tiene una cámara peculiar. Es una cámara pinhole con un lente de 140 grados. ¿Sí? Lo que hace que, además de tener calidad HD, almacena por detección de movimiento cuando uno pasa un video dentro. Trabajo y conflictos laborales. En los conflictos, en estos 12 años, se ha quintuplicado, no se han quintuplicado los conflictos, se ha quintuplicado la solicitud de que el ministerio participe en los conflictos. ¿Y cuál es el resultado de la participación en los consejos de salarios y en los conflictos? 95% de acuerdos. Entonces, la realidad, ¿qué está diciendo? ¿Se puede negociar bipartitamente? Se puede, lo permite la ley. ¿Qué es lo que hacen las cámaras empresariales y los sindicatos? Quieren negociar tripartitamente. ¿Cuál es el resultado de esas negociaciones en lo salarial y condiciones de trabajo y en los conflictos? 95% de acuerdo. Yo creo que estas son las cosas que están haciendo que la queja pierda peso. Empresas públicas. Yo creo que en el Parlamento lo que tenemos que hacer es una comisión investigadora del año 2004 hacia atrás. Y que nos vengan a explicar qué fue y cómo solucionaron los amigos del gobierno en aquel entonces las 1000 carteras, las carteras 4 y 5, por ejemplo, ¿no? Los deudores contumaces, cómo fue que arreglaron lo que le debían al Banco República. Fundieron el Banco República, lo fundieron. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y hoy tenemos un Banco República, que tiene, digamos, un superávit, que tiene una ganancia importante, que está haciendo, digamos, una política, que viene haciendo una política durante todo este tiempo, en beneficio de un conjunto importante de la sociedad. Lo del fondo, yo creo que es más de fondo esto, ¿no? Es la concesión que uno puede tener si invierte, si le presta recursos a los trabajadores organizados, a los emprendimientos. Y hay parte de una concesión y nosotros estamos de acuerdo con eso. Por eso hemos apoyado, digamos, las políticas que permitan decir de las utilidades del Banco República que se le destinan a los trabajadores. Eso no sucedía hace algunos años atrás, Conrado. Es Pero así. es que es un mamarracho, Caraballo. No, es un mamarracho. No es un ¿Cómo? mamarracho, fue lo que hicieron ustedes. El banco es de nuestros telespectadores, es mío, de mis compañeros de panel. Y si debiera tener utilidades, si tuviera utilidades, que será discutible para mantener su capital de trabajo, este debiera ser en beneficio de la sociedad, no de sus amigotes del comité, cualquiera que este sea el comité. Nunca va a encontrar un solo renglón ni una sola circunstancia en que yo haya defendido los préstamos a ningún amigo de nadie, pero quien más le prestó a los amigos fue el gobierno del señor Mujica, donde dilapidó los recursos que le habían pendiente. Tarifas públicas. Todas las voces vino a cargar nafta. Vamos a cargar 10 litros de nafta super. Vamos a ver cómo se separa el precio de la nafta con la carga impositiva. Primero, al bidón que trajimos le vamos a cargar 4 litros exactos de combustible, por favor. Acá vemos cómo se empieza a llenar el bidón. Estos son los 4 litros que realmente, sin carga impositiva, sin impuestos y sin el margen de ganancia de la estación de servicio, está pagando la gente sobre los 10 litros. Son los primeros 4 litros, que es la nafta que estamos pagando. Ahora le pedimos al surtidor, por favor, 4,5 litros más, que es el IMESI. Es un impuesto, son 4,5 litros de impuestos. El auto funciona, pero impositivamente. Obviamente que es combustible, ¿no? Vamos a hacer una segunda marca en el bidón. Le vamos a pedir a nuestro amigo de aquí si puede cargar 1,10 litros o 1 litro para redondear. Si se puede 1,10 litros, 1,10 litros. Ahí cortó en 1,10 litros. Vamos a hacer una nueva marca y vean, entre esta marca y esta
es el margen de lo que gana la estación de servicio. Parece poco al lado de esta franja que son los impuestos. Sobre esto, hacia arriba, deben sumarse un 0,40 más, 0,40 de litro más, o sea, menos de medio litro, que son gastos extras y ese tipo de cosas. Lo que quiero que vean es todo el bidón, que de aquí a aquí es el precio que estamos pagando por el combustible. Todo esto son impuestos y este es el margen de la estación de servicio. Esto muestra una cosa, el precio del combustible en sí mismo, lo que yo llamo en la boca de la refinería, es mucho más bajo que el precio en el surtidor. Eso pasa en el mundo. Y el precio en la boca de la refinería que tenemos en el Uruguay es muy parecido al precio en la boca de la refinería que tienen todos los países. Todo lo demás que tiene arriba son producto de las decisiones políticas que toman los países. O sea, esto, por ejemplo, Ernesto, de aquí, de la mitad para arriba. Lo deciden los gobiernos. Los países que tienen los combustibles más caros, eso de la mitad para arriba es más alto. ¿No? Por ejemplo, los países nórdicos. Y eso que tiene para arriba es casi cero en otros países, por ejemplo, Venezuela. A partir del precio en la refinería, lo que se le agrega después es producto de las definiciones políticas que toman los gobiernos. Y en el Uruguay, eso lo hicimos todos los gobiernos. Porque en realidad ponerle impuesto a los combustibles, a la nafta, que los que consumimos nafta son los que tenemos vehículos y podemos pagar un impuestito más, es algo que no lo inventamos ahora, sino que existió desde siempre. Diputado Pablo Abdala. Yo creo que esto refleja de la realidad una parte importante, que es cómo se descompone el precio de la nafta. Pero esto no es representativo de cómo se descompone el precio de los combustibles. Claro, está bien. Porque el promedio de la estructura de los precios de los combustibles, de la carga tributaria y del costo ANCAP, varía según hablemos de la nafta o hablemos del gasoil. Y según hablemos del fuel oil. En el caso del gasoil es, yo diría, relativamente inverso, porque así como aquí el componente del IMESI es el más alto, son 20 pesos en los 45 pesos en boca de expendio que le sale la nafta al consumidor, en el caso del gasoil, como paga IVA, el 22%, son 7 pesos y medio de los 41 pesos de gasoil que pagamos. Cero de IMESI. El costo cero ANCAP, cero de IMESI. Y en ese caso el costo ANCAP es mucho más alto. Primero, tengamos presente que el directorio de UTE lo que propuso fue una reducción de las tarifas en un 5%. El directorio propone bajar la tarifa. El Ministerio de Economía resuelve que la van a subir en un 7%. Hay 12 puntos de diferencia. Me parece que es evidente que están utilizando a UTE para recaudar, como si fuera una agencia auxiliar de la DGI. Y hay que conectar esto con las promesas de campaña de Vázquez y de Astori, que se cansaron de decir que no tenían previsto ni en el horizonte ningún aumento de impuestos, que al contrario, estaban pensando en bajar algunos. Y lo que están haciendo es utilizar las tarifas, la de UTE ahora, el precio de los combustibles hace un rato con el precio del barril de petróleo muy bajo, para recaudar. O sea, hay una falsedad evidente entre lo que se anunció en la campaña y que lo que se está haciendo desde la obra de gobierno, maquillando los aumentos de impuestos con el expediente del aumento de tarifas. Sí. Con Montecable encontrá la mejor opción para vos. En diciembre armá tu plan ideal. Con tarjeta de crédito BBVA sumá 12 meses con 25% de descuento al plan exclusivo que Montecable tiene para vos. Y también te quiero hablar hoy de Mundo Pirotécnico, la empresa de fuegos artificiales 100% uruguaya que celebra sus 20 años de vida con 20 ofertas imperdibles para los revendedores. Mundo Pirotécnico agradece la fidelidad de sus clientes y renueva su compromiso con la excelencia, porque su seguridad es nuestra tranquilidad. Bueno, ya juntamos los fuegos artificiales que vamos a prender. A ver qué tenés ahí. ¡No picó! ¿Dónde andas? Recordando mis mejores momentos. Muchas gracias, Ale. Estamos con el doctor Jorge Díaz, es fiscal de corte y procurador general de la Nación desde abril de 2012. Jorge, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación y un placer estar acá. Igualmente para nosotros. Usted inauguró el ciclo de Todas las Voces, cuando lo del nuevo Código del Proceso Penal era un proyecto avanzado y a punto de ser ejecutado. Hoy es la realidad que vive el país como la gran reforma histórica que ha tenido el sistema. Sí, el sistema de administración de justicia tuvo
a lo largo de los últimos años dos grandes reformas. Una fue la reforma del proceso civil en el año 1989 con la instalación del Código General del Proceso, que significó en aquel momento un cambio cualitativo en el sistema de administración de justicia para los casos civiles. Y bueno, y la segunda gran reforma es la reforma del proceso penal, con la instalación del Código de Proceso Penal con un modelo acusatorio a partir del 1 de noviembre. Vamos a hablar de eso a lo largo de esta entrevista. ¿Es de hacer balances personales, de fijarse propósitos para el próximo año? Yo creo que todos los seres humanos en el momento de levantar la copa en estos días, ya sea la Navidad o el Año Nuevo, todos hacemos balances y todos tenemos proyecciones. Es como un pase de raya, ¿no? Un cierre de lo que nos dio el año, de qué cosas quedaron pendientes, y también al mismo tiempo un momento como para reflexionar respecto de las proyecciones en el plano personal, en el plano familiar, en el plano laboral. Sí, hago balances y generalmente proyecto mucho. Proyecta mucho. En el plano familiar también. Si me permite un paréntesis sobre su circunstancia personal, porque ya va a ser 2 años que fue la mamá de sus niñas asesinada en la zona de Malvin. ¿Qué espacio tiene para hablar con sus hijas? ¿Cómo lo viven aún hoy, Jorge? Y tenemos el espacio de una familia donde somos una familia ensamblada con mi esposa, mis 2 hijas de mi primer matrimonio y mi hija chica de 2 años, Federica, creo, ¿no? Que es el motor y la energía, la usina de energía de la casa. No, bien, yo tengo unas hijas, una familia maravillosa y unas hijas maravillosas que, pese a las circunstancias que les ha tocado vivir, han tenido una enorme capacidad de resiliencia y de enfrentar el futuro con mucha esperanza, sin perjuicio obviamente del dolor, de la ausencia que eso no se repara. Eso no se repara, salvo el tiempo, que lo que va permitiéndonos es justamente proyectarse y seguir adelante, sin perjuicio de lo cual, que yo creo que esta es una de las cosas que el nuevo código y los impulsores del nuevo código hemos tratado de rescatar, que es colocar en el lugar central a la víctima del delito, porque es muy fácil hablar de las víctimas del delito, es muy fácil hacer demagogia con las víctimas del delito, es muy fácil reclamar sanciones ejemplarizantes en nombre de las víctimas del delito. Lo que no es fácil es ser víctima de un delito. Claro, claro. Y lamentablemente en el sistema anterior, y yo creo que aún hoy, a las víctimas de los delitos los tenemos en un lugar aparte, en un lugar reservado, y ahí la sociedad organizada en el Estado tiene una enorme responsabilidad. Los uruguayos tenemos una enorme responsabilidad y una materia pendiente con las víctimas de los delitos. Las víctimas de los delitos han sido los grandes olvidados del sistema de administración de justicia durante mucho tiempo, pero también son los grandes olvidados de la sociedad. En nombre de ellos hacemos muchas cosas, pero la realidad es que muchas veces esa persona que sufrió un delito, sobre todo sufrió un delito violento, queda allí hoy en día marginado, no es tratado, no es asistido, y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos como institución. Y tenemos que entender que ese enorme dolor, ese dolor individual o ese dolor familiar que tienen las víctimas de un delito, sumado, se va transformando en un enorme dolor social. Claro. Y ese dolor social, si no tiene terapéutica, si no hay asistencia, si no hay atención, si no hay una política pública de atención a las víctimas del delito, evidentemente se generan situaciones que no son las mejores, porque eso va generando bronca, va generando indignación, va generando miedo, y las sociedades con miedo, Daniel, no toman las mejores decisiones. Sobre sensaciones colectivas o las sociedades con miedos, hay sociedades también indignadas y de pronto con el temor de las circunstancias que vivimos a diario. Volviendo brevemente a lo personal, usted habla con sus hijas también de su trabajo, y ellas a su vez le transmiten que se sienten inseguras, Jorge, hoy en Uruguay. Yo trato de hablar con mis hijas, trato de hablar más bien de las cosas de ellas que de las cosas de mi trabajo, sin perjuicio
son personas que están bastante bien informadas, pese a ser adolescentes y estar en una edad donde 19, 15 y 2 años y medio. Pero los adolescentes generalmente no tienen una preocupación, o por lo menos no utilizan los mismos mecanismos de información que utilizamos los adultos. Hoy en día ya no hay una sola pantalla en una casa, sino que hay muchas pantallas funcionando al mismo tiempo. Yo recuerdo cuando apareció la televisión, mis mayores decían que la televisión venía a romper la armonía familiar, porque antes se sentaban alrededor de la estufa y podían conversar, y desde que aparecía la tele no. Bueno, ahora no sé qué dirían mi madre al ver a 5 personas en una misma casa, cada uno con su pantalla. Y resulta que ahora extrañamos a la tele como elemento aglutinante. Es cierto. Pero sí, hablamos muchísimo sobre un montón de cosas, sobre las circunstancias del país, sobre el futuro, sobre las carreras que eligen, sobre las dudas que tienen sobre Ahora, las le habrán carreras. preguntado, me imagino, cuando lo amenazaron de muerte. Quedaron preocupadas también. Sí, pero dejémoslo ahí. ¿Sí? ¿Pero en qué está eso? Hay una investigación en curso y yo como víctima he estado informado de algunos avances, pero confío plenamente en la fiscal que está llevando adelante la investigación y en la autoridad policial que está trabajando. ¿Pero sintió miedo? Miedo creo que no es la palabra, a veces un poco de bronca por tener que vivir alguna situación, pero... A ver, miedo tenemos todos los seres humanos en algún momento de la vida. Alguien que no sienta miedo o está muerto o es un psicópata. Todos los seres humanos en algún momento le tenemos miedo a algo, le tenemos temor a algo. Lo que no podemos hacer nunca, y eso es algo que no nos podemos permitir, sobre todo aquellos que tenemos responsabilidades públicas, es que el miedo nos paralice, que el miedo nos enerve. A mí me parece que este tipo de cosas lo que tienen que significar para nosotros es, obviamente, tomando las precauciones que haya que tomar, pero tienen que ser un acicate, tienen que ser un incentivo para seguir trabajando, para tratar de hacer mejor aquello que hacemos todos los días. Y bueno, por lo menos en mi caso es un desafío para seguir adelante. Bien, pero confía en que se aclare, porque tampoco aquello de la impunidad, que alguien amenace al fiscal de corte, al procurador general de la Nación y que dé por esas, tampoco es una buena señal. No es una buena señal, y yo estoy en contra de la impunidad, estoy en contra de la impunidad de los delitos del pasado, estoy en contra de la impunidad de los delitos del presente y estoy en contra de la impunidad de los delitos de siempre. Creo que la impunidad es realmente algo muy malo para una sociedad. Porque la impunidad lo que permite es que aquellas personas que cometen delitos se sientan con la libertad o con el derecho, por decirlo de alguna manera, a seguir delinquiendo. Entonces, tiene que haber, ante un hecho delictivo, tenemos que trabajar para poder obtener una sanción. Que esa sanción después podremos discutir en cada caso concreto cuál es la que corresponde, en función de lo que el legislador defina y en función de los parámetros que tengan los operadores en el caso concreto. Pero tiene que haber aclarar un hecho, la verdad de un hecho, arrojar luz sobre esa verdad, ya de por sí es sanador. Y si concomitantemente con eso podemos darle una sanción adecuada a ese hecho delictivo, yo creo que la sociedad se sentiría mucho más tranquila, mucho más seguro, y los ciudadanos nos sentiríamos más libres. ¿Pero considera que hay avances en esta investigación y se va a aclarar el caso? Yo supongo, yo confío muchísimo en este caso en la doctora Ferrero, que es quien tiene la investigación, y en los oficiales de policía que están a cargo. He tratado de no preguntar demasiado para no interferir. Usted no se olvide que yo soy el fiscal de corte, entonces uno pregunta, puede de alguna manera... sentirse como presión. Exactamente. Usted mencionaba el término impunidad. Creo que habíamos preparado para esta entrevista el video que subió el fiscal Subía. Y recuerdo que en su cuenta de Twitter mencionaba lo de la impunidad. Vamos a ver esas imágenes que reprodujo en su cuenta de la red social Twitter el fiscal Gustavo Subía. Aquí está, usted seguramente las tiene muy presentes, Jorge, a estas imágenes, y allí decía el fiscal Subía básicamente eso, que él entendía que había que abrir los ojos a esto, porque se vivía por parte de estos delincuentes con impunidad. ¿Comparte eso? Yo
no conozco exactamente el caso concreto, sé que las personas o algunas de las personas que aparecen en el video fueron identificadas, que el lugar fue identificado, que se hicieron las correspondientes órdenes de allanamiento y que no se encontró a nadie. También es cierto que creo que la difusión del video de alguna manera perjudicó o obstaculizó el desarrollo de la investigación. En este caso a través de su vía. En este caso a través de quien lo haya difundido, digo, Bueno, pero en fue definitiva lo que hace es que evidentemente cuando la autoridad policial recibe el video, identifica el lugar y a las personas y va, ya no hay nadie. Entorpeció la acción policial. Yo creo que de alguna manera obstaculizó o no permitió la rápida respuesta policial. De todas maneras, yo soy partidario de la más absoluta, completa y total libertad de expresión, y no voy jamás a decirle a alguien que no difunda o que no opine o que no diga lo que tiene que decir. Pero en este caso un subordinado que hace o que materializa una acción de esta naturaleza pero yo estoy sí. absolutamente seguro que no lo hizo ni con esa intención ni con esa finalidad, sino que con la finalidad precisamente de difundir una situación que a él le era preocupante y que a mí también me es preocupante y a todos nos es preocupante. No hubo una instancia tampoco no, yo creo que ahí... ¿Evaluación de sanciones, por ejemplo? No, ahí hubo una conversación, por lo que tengo entendido, entre el fiscal a cargo de la investigación y él y con eso... Acá tengo el tuit. Dice, ¿conocen esta realidad? ¿Se entiende lo que quiero transmitir cuando hablo de cultura de impunidad y lo mal que enfocamos el tema? Ciegos. ¿Un comentario sobre esta afirmación del fiscal? No voy a hacer comentarios. Esta tarde, porque claro, su vía ha manifestado lo que también a usted le consta, y vamos a ir sobre ese asunto más adelante, el agobio que sienten los fiscales por el trabajo que les impone el nuevo Código del Proceso Penal. Pero tenía por acá lo que dijo esta tarde. El equipo de los fiscales no funciona bien porque están peleados con el DT. Yo no voy a hacer comentarios al respecto. Usted sabe que hay un conflicto sindical, porque de eso estamos hablando, acá no hay conflictos personales, un conflicto sindical, que no está planteado tampoco estrictamente en esos términos. Hay una negociación pendiente. Yo soy un hombre de negociación, soy un hombre de conversar, soy un hombre de dialogar. Por tanto, no voy a decir absolutamente nada públicamente que entorpezca de alguna manera el desarrollo de esa negociación. Yo no estoy peleado con nadie. ¿No está peleado con nadie? No. ¿Enemigos no tiene? Sí, me imagino. Bueno, habrá alguna gente que se sentirá enemiga mía, pero yo el único enemigo que tengo son, en mi trabajo son los delincuentes. Las personas que trabajan para combatir el delito no son mis enemigos ni mis adversarios, son mis compañeros de trabajo. Cuando habla de delincuentes, le tocó algunas situaciones muy pesadas, ¿no? Hay que recordar cuando usted fue juez del crimen organizado, por ejemplo. Ahora, me detengo en este aspecto. Tengo preguntas del panel que dejaron en el primer bloque, voy a ir a ellas inmediatamente. El fiscal de Rosario, Cesare Siniggia, y la fiscal adjunta, Luisa Vago, emitieron en un momento una circular, pero vean lo que decía la circular, destinada un poco a señalarle a la policía cuáles eran los procedimientos de la fiscalía. ¿Me permite, Daniel? Sí, a ver, claro. Primero, el fiscal Siniggia no emitió ninguna circular, sino que fue en una reunión del fiscal Siniggia con la autoridad policial, donde alguien recogió eso y lo hizo como una circular del Ministerio del Interior. De todas maneras, sí. Pero si me permite simplemente, Jorge, para redondear. Ese hecho fue aclarado. Sí fue aclarado y además me consta que usted reaccionó a eso. Pero lo que se señalaba allí es algo así como la punta de este iceberg, porque se decía que había un régimen de trabajo sin llamadas por menudencias. Creo que además el concepto de menudencias estuvo allí. Entre la medianoche y las 8 de la mañana. ¿Por qué le traigo esto? Que efectivamente fue resuelto, usted reaccionó llamando la atención sobre esta situación, con el director nacional de policía además, ¿no? Yo hablé con el comisario Llayera, con el director nacional de la policía, pero al mismo tiempo y concomitantemente con eso, el doctor Siniggia y los otros dos fiscales titulares del departamento de Colonia, la fiscal de Colonia y el fiscal de Carmelo, se reunieron con el comando de la jefatura de policía de Colonia y a los pocos días hicieron una conferencia de prensa donde aclararon los dichos, los hechos, y yo creo que, cuando hay un cambio de sistema y un cambio de sistema de esta magnitud, nosotros hemos dicho, esto más que un cambio normativo es un cambio cultural, es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque los sujetos del proceso
o sea, los roles de los sujetos del proceso han cambiado radicalmente. Entonces, el juez tiene un rol completamente distinto al que tenía antes, el defensor mantiene su rol con otras atribuciones y los fiscales pasamos de ser una especie de quinta rueda del carro, que estábamos ahí, que no servía mucho para que el carro anduviera, pero que estaba, bueno, y que incluso la gente no identificaba claramente cuál era nuestro rol. Ahora tenemos un rol claramente definido, que es el llevar adelante las investigaciones con el auxilio de la fuerza de seguridad y acusar. Evidentemente para nosotros, o sea, si bien para los jueces y para los defensores esto fue un giro de 180 grados, el profesor Binder dice que las reformas son para los operadores del sistema giros de 180 grados, para los fiscales un doble salto mortal al vacío, porque es tan radical el cambio de roles que evidentemente hace que uno se vaya, que cueste, porque nosotros pasamos de ser una institución que lo que hacía era recibir expedientes y devolver expedientes y trabajar a demanda del Poder Judicial, a ser una institución que ahora tenemos que recibir los casos, trabajarlos, tener un caso para poder presentarlo frente a la justicia. Lo que pasa que dejamos de ser de fiscales de escritorio, tenemos que dejar de ser fiscales de escritorio para ser fiscales de territorio. Exacto, pero allí los días siguen siendo de 24 horas. Y fíjese, por ejemplo, ¿no? Los fiscales reclaman un cambio sobre todo en el régimen de trabajo. De hecho, sostienen, y a usted le consta, Daniel, que violentan elementales derechos laborales. Eso es lo que sostienen los fiscales. ¿Y sabe a qué apuntan, Jorge? A que afecta la calidad de la persecución penal. Ahí sí ya tendríamos eventualmente un problema. Dice que llegan extenuados a las audiencias de formalización y con la capacidad dialéctica menguada. Estoy leyendo textual lo que han señalado los fiscales. Por eso ya no es una inquietud periodística, es una inquietud de la ciudadanía, porque en definitiva estamos sosteniendo sobre las espaldas de los fiscales una enorme responsabilidad y con estas jornadas que, de acuerdo a lo que dicen, son agotadoras. Bueno, nosotros aclaramos claramente todos esos puntos, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Senado de la República. Yo le vuelvo a repetir, no voy a hablar sobre ese tema porque me parece que la instancia de negociación debe darse no a través de los medios de comunicación, sino en las instancias concretas. Hemos aclarado claramente ese tema. Pero no hay jornadas extenuantes. El régimen de trabajo, mire, no hay vulneración de derechos laborales porque el régimen de trabajo existente con anterioridad a la reforma es el mismo régimen de trabajo existente hoy, es decir, los fiscales somos funcionarios públicos que no tenemos limitación de la jornada diaria, así está claramente establecido en el Estatuto de los Fiscales, así era antes y así es ahora. Lo que sí hay, y hay que reconocerlo, es un incremento en las cargas de trabajo que hacen que las jornadas sean más extensas. Nosotros dijimos, Daniel, desde el primer momento que esto era un régimen dinámico y flexible. Establecimos un régimen de trabajo, al 14 o 15 de noviembre ya planteamos una modificación, porque hacer un cambio de esta naturaleza no se hace simplemente moviendo fichas en un tablero, es un cambio demasiado profundo. Y teníamos claro que problemas que nosotros pensábamos que iban a ser enormes, el 1 de noviembre no los íbamos a tener. Y de hecho fue así. ¿Cuál de ellos? Los principales problemas que nosotros, bueno, toda la discusión, por ejemplo, si para disponer medidas cautelares de prisión preventiva había que diligenciar prueba o no, todo eso nos insumió horas y horas y horas de discusión antes del 1 de noviembre y se resolvió en 24 o 48 horas y hoy ya no se discute. Y de repente otras dificultades que nosotros pensábamos que no íbamos a tener, las tuvimos y las estamos tratando de corregir y las estamos mejorando y de hecho esto está funcionando. Se está trabajando entonces para agilizar los procesos y para evitar estas jornadas. Sin duda que sí. Y hay una cosa que es importante, Daniel, que hay que decirla. Uno de los grandes saltos cualitativos fue, y era uno de los miedos que teníamos conjuntamente con estas discusiones teóricas, era de que los operadores del sistema de justicia fueran a recurrir siempre al juicio oral. Entonces no se olvide que el sistema anterior era un sistema de una única avenida, que empezaba en una denuncia, tramitaba por una investigación, iba a un juicio y terminaba con una sentencia. Era la única avenida posible que los operadores podían recorrer. Hoy en día asistimos a una ciudad, digamos, un sistema de múltiples avenidas, porque durante la investigación se puede recurrir a la mediación extraprocesal, se puede hacer un archivo provisional, se puede aplicar el principio de oportunidad, se puede formalizar con y sin medidas, se puede hacer un acuerdo reparatorio, se puede ir a un juicio abreviado, se puede hacer una suspensión del proceso y se puede ir a un juicio oral. Es decir, hay por lo menos 8 caminos posibles
en el cual el fiscal y el defensor, en un proceso adversarial, tienen la posibilidad de elegir cuál camino recorrer. Y la duda era, ¿van a recorrer un solo camino porque es el que se hizo siempre? Y sin embargo, el 2 de noviembre, los fiscales y los defensores estaban recorriendo prácticamente todos estos caminos, y eso es un salto cualitativo en sí mismo. Bien, Óscar Andrade planteaba antes de la pausa que recordaba en realidad que usted tiempo atrás había señalado que había una justicia para pobres y otra para ricos, y le preguntaba a Óscar hace un par de minutos cómo se logra una justicia más equitativa sin que importen los recursos humanos de quien se somete a ella, los recursos materiales, económicos. Mire, yo no recuerdo haber dicho nunca que había una justicia para ricos y una justicia para pobres. Yo lo que hablé en su momento era de que el sistema de la justicia penal, o sea, el derecho penal, el derecho penal era un derecho selectivo. Dije también que esa selectividad se manifestaba. La selectividad del sistema y del derecho penal es algo que han estudiado, no lo inventó Jorge Díaz, esto lo han estudiado todos los penalistas del mundo, no sé, los españoles, los alemanes, los italianos, en América Latina todos los grandes profesores. En todos lados es unánime el concepto de selectividad. ¿Qué es selectividad del proceso penal? Selectividad implica, primero, que hay una definición, una selección de qué bienes jurídicos debe proteger el derecho penal. Por ejemplo, la vida, la integridad física, la propiedad, la libertad sexual. Sobre esos bienes no hay mayores discusiones, pero, por ejemplo, cuando nosotros tomamos una decisión de si vamos a proteger penalmente o no el medio ambiente, estamos tomando una decisión filosófica y una decisión política. ¿Me explico? O sea, en la selección de qué bien jurídico protegemos penalmente hay una definición filosófica. Cuando definimos qué conductas vamos a sancionar como delito dentro de cada uno de estos bienes jurídicos, también estamos tomando una decisión filosófica. Y cuando decidimos cómo la vamos a penar, con qué quantum punitivo vamos a penar cada una de esas conductas, también hay una decisión. Estamos haciendo selecciones, estamos tomando definiciones. Y lo que nosotros hemos dicho, que tenemos vigente todavía el Código Penal del año 34, porque no nos olvidemos que nuestro código viene de 1934, que tiene la filosofía de 1934. Y, por ejemplo, en ese código se castiga con mayor severidad a quienes vulneran, o sea, quienes cometen delitos contra la propiedad, que quienes cometen delitos contra la vida. Usted no se olvide que el copamiento tiene una mínima de 8 años. Y el homicidio simple tiene una mínima de 20 meses y una máxima de 12 años. Es decir, hay una desproporción muy grande entre cómo se sancionan las distintas conductas. Por ejemplo, pero incluso dentro de cómo sanciono determinados delitos que vulneran determinados bienes, también dentro de un mismo bien jurídico tutelado, por ejemplo, la propiedad, también hay una irracionalidad muchas veces. Porque, por ejemplo, la rapiña se castiga con un mínimo de 4 años, pero una estafa se castiga con un máximo de 4 años. Y estafa, puede haber la estafa simple, el cuento del tío, pero puede haber una estafa millonaria que cause un daño impresionante, y sin embargo esos son los guarismos punitivos. ¿Y cuándo cambia el Código Penal? Bueno, eso es una buena pregunta para el legislador, ahí ya proyectos desde hace mucho tiempo. Pero tener en cuenta eso, y yo creo que Uruguay tiene un alto nivel de acceso a la justicia. En general, los uruguayos accedemos a la justicia en comparación, no quiere decir que no tengamos dificultades, ojo, que las tenemos, pero en comparación con lo que son otros países de América Latina, tenemos un altísimo nivel de acceso a la justicia. Tenemos que trabajar mucho para mejorarlo, que cualquier ciudadano pueda acceder fácilmente al sistema de administración de justicia. Para eso se requiere, por ejemplo, una defensoría pública mucho más potente que la que tenemos, se requiere una fiscalía más potente que la que tenemos, pero a ver, juzgados en el Uruguay hay hasta en los pueblitos más chicos. Claro, la materia civil y de familia también estaban sometidas a revisión desde la Fiscalía, Jorge, en algún momento. Nosotros lo que planteamos es reducir fuertemente la intervención de los fiscales en la materia civil y en la materia de familia, porque entendíamos que un fiscal que actúa en un proceso como dictaminante técnico no tiene razón de ser. Los jueces no necesitan asesores que les digan qué es lo que tienen que hacer. Pero esa es una reforma que está planteada, o sea que... No, alguna ya se hizo, de hecho la Fiscalía redujo sustantivamente la cantidad de fiscales que se dedican a la materia civil. Nosotros pasamos de 14 fiscalías a una sola,
en materia civil en Montevideo, por ejemplo, lo que nos permitió aumentar las fiscalías que se dedican a violencia doméstica y nos permitió aumentar sustantivamente la dotación de los fiscales penales de Montevideo. Cuando yo llegué a la Fiscalía de Corte, en la Fiscalía de Montevideo, en la Fiscalía había 14 fiscalías penales de Montevideo, 14 con 3 miembros cada uno. Pasaron a 15 y hoy son 26. Es decir, no es cierto que no aumentó la dotación de fiscales, aumentó sustantivamente la dotación de fiscales en Montevideo y en todo el país. Mónica Botero, ya que menciona lo de la situación de la violencia intrafamiliar... 86% crecieron los recursos humanos destinados a la materia penal en Montevideo desde que yo llegué a la Fiscalía de Corte, 86%. Bueno, me tira con porcentajes, también tengo un porcentaje que querría consultarlo con usted. Viene la pregunta de Mónica, mencionó lo de la violencia doméstica. Si la producción lo tiene, más adelante quiero poner la tapa de búsqueda de hoy. En el recuadro principal menciona las dificultades respecto al tratamiento que les impone la nueva legislación en esa materia. Pero eso dentro de un minuto. Mónica Botero, y le pido respuestas breves, fiscal. Decía que la justicia se ha transformado en una especie de tribunal de alzada de la política. Eso es algo que se ha reiterado en el último tiempo. ¿Y qué opina usted de que la justicia haya sido convocada a ese papel? Yo no creo que la justicia sea un tribunal de alzada de la política. A mí me parece que lo que ha pasado, por lo menos lo que uno ¿Eso ve... de la judicialización de la política no bueno, lo ve así? Eso cada tanto pasa y es cíclico. Si entendemos por judicialización de la política que el sistema político vaya y realice denuncias en el sistema de administración de justicia sobre las conductas de otro dirigente político. Si eso es judicialización, bueno, se ha dado en el Uruguay cíclicamente cada tanto, y se está dando en toda América Latina. Si uno mira Brasil, Argentina, lo que está pasando en Paraguay, lo que está pasando en Perú en este momento, lo que está pasando en Ecuador, si miramos el contexto latinoamericano, en Uruguay son unos nene de pecho. Es decir, si contamos la importancia... Sí, pero está la escala también, ¿no? Sí, está bien, pero nosotros tenemos en este momento en trámite un proceso, un juicio penal por lo que implicó el caso Pluna y tenemos en este momento la denuncia por el caso ANCAP. Claro. Se me puede escapar alguno, pero no recuerdo otro caso de magnitud donde se haya producido ese fenómeno que usted me describe de judicialización de la política. A ver, si hay ciudadanos, sean políticos o no, sean médicos, enfermeros, periodistas, lo que sea, que entienden que en determinado lugar se cometió un delito y hacen una denuncia, nuestra obligación es investigarlo y determinar las responsabilidades que le pueda caber a cada uno. Lo que no puede pasar, y no va a pasar en el Uruguay porque no ha pasado, es que la justicia termine incidiendo o actuando políticamente, porque eso es lo que no puede pasar y eso es lo que estoy absolutamente seguro que no va a pasar en el Uruguay. Bien, esta breve también. Alejandra Labraga interrogaba si es viable instrumentar los juicios con jurados, como vemos en otros Están previstos en la Constitución de la República. Sí. La Constitución expresamente establece que se pueden establecer los juicios por jurado. Es más, en el Uruguay existieron juicios por jurado. En Uruguay acá hasta el año 34, si no me equivoco, existían los juicios por jurado y como consecuencia del famoso crimen de la ternera, donde se enjuició a un estanciero, a un productor rural de mucho peso económico y por lo que tengo entendido político en su época, por haber asesinado a su mujer, luego se demostró que, asesinado no, en realidad le pagó a unos sicarios, y luego se demostró que se había comprado el jurado. Entonces, a consecuencia de ese crimen concreto, se eliminó el juicio por jurado. La posibilidad constitucional está, de hecho... Yo les confieso una cosa, cuando yo era estudiante de facultad había un profesor de técnica forense que siempre hablaba de los juicios por jurado y todo, en mi caso y mis compañeros, pensábamos que este buen señor estaba mal de la cabeza o cómo se le va a ocurrir plantearlo de los juicios por jurado. La realidad es que hoy hay un retorno a los juicios por jurado, el sistema anglosajón siempre lo tuvo, el ir a un juicio por jurado es un derecho del acusado, eso es importante tenerlo claro. Y ahora tenemos en este momento, cruzando acá el charco, del otro lado, en la provincia de Buenos Aires, están haciendo juicios y se están haciendo juicios por jurado. Entonces digo, a ver, nosotros estamos a un mes y medio de empezar una reforma procesal penal, que como decía el doctor Chediá, que yo creo que con sabiduría, este es un motor que está en ablande,
hay que dejarlo que empiece a funcionar. No podemos comparar nunca un sistema absolutamente nuevo contra un sistema que ya tenía 20 años, 30 años funcionando. Era necesario cambiar, era imprescindible cambiar, porque así cumplíamos con lo que establece la Constitución de la República y los tratados internacionales. Bueno, ahora dejemos que esto avance, y bueno, pero primero tenemos que dejar de que este motor que está en Ablande se ablande, empiece a funcionar normalmente, y en todo caso, después, si alguien lo plantea, se discutirá. Bien, quiero la etapa de búsqueda, si fuera tan amable, señor director. Tiene esto en su recuadro, dice: mientras organizaciones feministas y sectores políticos del oficialismo festejan la aprobación de la ley contra la violencia hacia las mujeres basada en género, la Suprema Corte de Justicia ve la norma con preocupación porque acarrea enormes dificultades de implementación para el Poder Judicial. ¿Cómo lo ve la Fiscalía a esta inquietud? Nosotros participamos en la elaboración de la ley de violencia de género y, el nombre es una ley para asegurarle a las mujeres una vida libre de violencia de género. Participamos en su elaboración en el Consejo Consultivo y luego tuvimos creo que en una oportunidad fuimos al Senado de la República y dimos nuestra opinión sobre la ley. La ley recoge un montón de preceptos que nosotros impulsamos, con los que nosotros estamos de acuerdo, y otros evidentemente con los que podemos estar más o menos de acuerdo. Pero el asunto es el operativo, en la implementación, y así nosotros se los hemos planteado, nosotros vamos a, si no se nos aumenta el número de fiscales, vamos a tener también dificultades en su aplicación. Hay un dato de la realidad. Todas las medidas cautelares que hoy disponen los jueces en esta materia por teléfono, necesariamente se van a tener que adoptar en audiencia, o se pueden adoptar por teléfono, pero luego tienen que ser ratificadas por audiencia, e incluso está prevista una audiencia de evaluación. El sistema en sí mismo es bueno, nosotros estamos de acuerdo. Lo que sí decimos, vamos a necesitar un aumento en el número de los recursos humanos y materiales para poder efectivamente cumplir, y que esta, que en mi opinión es una buena ley, no termine nada más que en un avance de papel. Bien, apelando a su figura, a la de Chediak, del motor en Ablande, esta circunstancia viene a incorporarle más revoluciones de las recomendadas al motor en Ablande. En realidad es otro. A ver, Uruguay ha tenido, la Fiscalía ha tenido varias circunstancias en este caso. Tuvimos una reforma del proceso aduanero, donde pasamos de un proceso escrito también a un proceso por audiencias. Se aprobó una ley de faltas, donde hubo un incremento en las cargas de trabajo. Se aprueba, obviamente, el gran cambio es el Código de Proceso Penal, y ahora se aprueba esta ley. O sea, nosotros en términos generales lo que hemos planteado siempre, que vamos a afrontar los desafíos que se nos presenten institucionalmente, también en la medida que contemos con los recursos necesarios, ¿no? Claro. Bueno, Conrado Hughes le preguntaba, llamó, digamos, a la inquietud general, a una especie, creo que lo dijo Connie, de pedido ciudadano, para saber si habrá una rutina de rendición de cuentas de las acciones sobre el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal. Mire, nosotros somos partidarios de una rendición de cuentas institucional, o sea que las instituciones del Estado debemos rendir cuentas en cualquier circunstancia, en esta más que nunca. Usted no se olvide de que esta es una institución que está dirigida por un servidor público cuya designación y permanencia en el cargo no está sujeta al escrutinio popular. Es una designación indirecta. Entonces nosotros, cada vez que vamos al Parlamento, empezamos diciendo que para nosotros es un honor estar ahí, porque es una especie de rendición de cuentas. Y todas las instituciones tenemos que rendir cuentas de nuestro accionar, máxime en el caso de la Fiscalía, donde nosotros entendemos, somos servidores públicos, donde los ciudadanos nos pagan nuestro salario con sus impuestos, y por eso somos servidores públicos, tenemos que estar al servicio del ciudadano, y ese es un concepto que hay que matrizárselo a fuego, y que nosotros se los repetimos insistentemente a los fiscales. Los ciudadanos no están a nuestro servicio, nosotros estamos al servicio de los ciudadanos. Ese es nuestro rol, esa es nuestra función. Por eso tenemos que estar particularmente atentos cuando viene un ciudadano y nos reclama, o nos hace un planteo, o viene una víctima y nos reclama. Entonces tiene que necesariamente haber un sistema de rendición de cuentas. Ahora, hacer un balance a un mes y medio de entrada en vigencia es realmente muy poco recomendable, pero obviamente que tiene que haber un avance cuantitativo
un balance cuantitativo y un balance cualitativo. Jorge, el otro y día obviamente nos comprometemos a hacerlo en la medida que dejemos transcurrir el tiempo necesario como para poder hacerlo, ¿no? En términos casi de sátira o de caricatura se decía algo vinculado a este nuevo código operativo que deja a la mitad de aquellos que eventualmente pudieran estar presos libres. Y allí se manejaba otra circunstancia y decía, pero que basta con un perdón ahora. Y entonces no, eso es un absurdo. Sí. Yo creo que si usted me perdona, se ridiculizó una situación concreta donde no hubo un perdón en absoluto y donde el pedido de disculpas de la persona... A ver, aclaremos cuál fue el caso, porque estamos hablando de un caso, y ese caso fue el hurto de una farmacia, donde, por lo que yo tengo entendido, por la información que tengo, se hizo la investigación, el fiscal formalizó su investigación, y lo que se hizo fue una suspensión del proceso a prueba, porque se trataba de una persona que tenía que tenía apoyo familiar, que tenía formación, que tenía educación, y que evidentemente primero reparó el daño, reparó el daño material. En segundo lugar, se le impuso como medida el seguimiento de un tratamiento para su adicción a las drogas, que obviamente en este caso estábamos frente a una familia que se podía hacer frente a ese tratamiento, y en realidad la persona agregó por su cuenta en ese momento un pedido de disculpas. Lo que trascendió fue que había pedido disculpas y se había ido para la casa. Y sobre ese dato realmente no fue así, a ver, sostener que un pedido de disculpas puede sustituir las sanciones, sería francamente absurdo. Si usted quiere, es un pequeño granito de arena de una reparación moral por el daño causado, pero que no sustituye para nada, ni puede sustituir para nada las sanciones que evidentemente pueden corresponder. Comprendo, por eso hacía la precisión previa, que en algún momento se había intentado casi que por parte de algunas personas de ridiculizar eso. Ahora, hay un dato, y es esa cifra que menciona que con el nuevo código está entrando la mitad de los presos que deberían estar en la cárcel. Yo ese dato no lo tengo confirmado. Pero ¿sabe dónde se emitió? ¿Sabe quién lo transmitió? También? Sí. También pregunté efectivamente de dónde había salido, pero no lo discuto, no lo tengo confirmado yo a ese dato. De todas maneras... Hipótesis de máxima, supongamos que es así. Yo creo que esto es un sistema que se va a ir... A ver, esto es un sistema que si uno compara las formalizaciones de noviembre con lo que eran los procesamientos antes, evidentemente hay una diferencia. También es cierto que si uno compara las formalizaciones de diciembre con las de noviembre, hay un avance, un salto cualitativo. Es decir, este sistema empezó, el motor en ablande, ¿no? Empezó a funcionar lentamente. El número de formalizaciones que se llevan hoy en diciembre ya supera largamente todas las que se hicieron en noviembre. Y todavía estamos prácticamente a 10 días de terminar el mes. Es decir, empezamos a trabajar, empezamos a acostumbrarnos al nuevo régimen y este motor recién está empezando a calentar. En 6 meses, en un mes y medio no podemos hacer una evaluación. Bueno, en 6 meses lo espero por acá y en todo caso pero dentro de un cuando año, usted quiera, con muchísimo gusto. Perfecto. Le quiero agradecer estos minutos. Tengo simplemente por una cuestión de coyuntura algunas imágenes que quiero compartir con usted. Una fue, el operativo Mirador fue consecuencia también del nuevo código en alguna forma. Sí. Tenemos esas imágenes, director, las... registradas allí en la zona de Casaballe. ¿Qué resultado hay desde el punto de vista fiscal de todo esto? Bueno, la información yo en este momento no la tengo. En la tarde de hoy el fiscal Enrique Rodríguez realizó un conjunto de formalizaciones y la doctora Mónica Ferrero otro conjunto de formalizaciones como consecuencia en un caso por situaciones de... No tengo exactamente la información de por qué delito, creo que fue por delitos de extorsión o de esa naturaleza, en cuanto había una organización que había realizado algunos desalojos forzosos de algunos ciudadanos que vivían ahí en el barrio, pateaban la puerta, y que se ve que no eran amigos de la organización criminal. Se incautaron armas, se incautó droga, se incautó dinero, incluso armas de grueso calibre y de importante capacidad de daño.
Y esto, en realidad, acá había 3 fiscales que estaban llevando adelante investigaciones y en un determinado momento, bueno, todas esas investigaciones coinciden en el mismo escenario, en el mismo territorio, en el mismo escenario urbano que era Casaballe. Entonces ahí, en realidad, hubo una reunión de los 3 fiscales entre sí, intercambiaron información, una reunión con la policía, se empezó a intercambiar información con las autoridades policiales y con otras autoridades, y bueno, se fue avanzando en cada una de esas investigaciones con la particularidad de que hubo intercambio o sea, la mano derecha sabía lo que estaba haciendo la mano izquierda, cada uno estaba al tanto de lo que iba avanzando el otro, y en un determinado momento, bueno, ellos decidieron, a cargo de las investigaciones, conjuntamente con la autoridad policial, decidieron que, bueno, que era necesario realizar un conjunto de allanamientos. Se hicieron 68 allanamientos, prácticamente entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana, en el mismo territorio, creo que había 16 personas con orden de captura. La mayoría fue ubicado, alguno no estaba en ese momento en el lugar. Y bueno, termina con un procedimiento con incautación de armas, de droga, de dinero, y con la presión de personas que estaban requeridas y con las formalizaciones del caso. Y con una afirmación que es usted, que la dejo para lo último, respecto a la zona. No hay zonas liberadas en Uruguay, usted mencionó ese concepto, pero quiero mostrarle antes otras imágenes, y son las que se registraron en Sayago, en este asalto a un camión blindado en la zona de Sayago. Allí está el camión de la compañía, y esta circunstancia a la 1 de la tarde de diciembre, ¿no? Sí. De un día de diciembre. Cuando miró esto, ¿se asustó? ¿Cuál fue su primera reacción? No, obviamente me preocupé. Yo cuando veo hechos de esta magnitud y de esta violencia y de este grado de organización, obviamente uno se preocupa. También hace poco tiempo atrás hubo toda una serie de hechos delictivos encabezados por una organización dirigida por un ciudadano que se había fugado de la cárcel. Y bueno, se investigaron, se aclararon y los aprensores, los autores fueron aprendidos. En este caso, bueno, hay que trabajar con toda la seriedad para aclararlo. ¿Tiene algún dato sobre esto que pueda ser publicable? Yo no tengo información, no tendría por qué tenerlo tampoco, claro, porque eso está a cargo de un fiscal que está llevando adelante la investigación. Exacto. Bueno, muy bien. Nosotros, y quiero aclarar esto, la Fiscalía, el fiscal de corte en todo esto que tiene que ver con la operación Mirador y demás, lo único que hizo fue apoyar a los fiscales, es decir, los fiscales que actuaron cuentan con mi más absoluto, completo y total respaldo, el respaldo del DT, y lo que hicieron fue, nosotros pusimos toda la unidad de víctimas a trabajar con estos 3 fiscales, reforzamos los equipos que integran las fiscalías, le agregamos fiscales a esta fiscalía, nos pusimos en contacto con las otras autoridades, es decir, lo que hicimos fue dar el apoyo logístico. Los jugadores están respaldados. Los que tomaron, sin duda, no le quepa a usted la menor duda, lo que hicimos fue darles todo el respaldo que podíamos institucional. Bien, dijo que no hay zonas liberadas, el Estado está... No, y aparte hay una cosa, en una de las responsabilidades que tenemos como sociedad organizada en el Estado es tener y mantener nuestra presencia en todo el territorio de la República. Y cuando digo mantener, no hablo solo de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad son un factor muy importante, pero por sí solas no pueden resolver porque esto es mucho más complejo, esto es mucho más profundo. Esa zona que usted veía donde se hizo el operativo, en realidad hay un predio municipal que fue por expropiación al Estado central, donde no hemos podido encontrar permisos de construcción, no hemos podido encontrar nunca a quién se adjudicó esas viviendas originariamente. Es decir, ahí hay toda una situación, y esto viene del año... ¿De qué año? 62. Hace muchísimos años atrás que viene esta situación. Lo que pasa es que se ha ido agravando, obviamente, y con la magnitud y el impacto que tiene hoy no se había dado antes. Ahora bien, ahí hay muchas instituciones del Estado que están involucradas. Está involucrado Primaria, está involucrado obviamente el MIDE, está involucrado la Intendencia, está involucrado Salud, y todas estas, Vivienda, y todas estas instituciones evidentemente tienen que estar y mantener su presencia en el lugar. Porque a veces cuando se habla de la presencia del Estado se piensa en las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad son un factor muy importante.
pero no son el único. Sí, de hecho en Telenoche hicimos un informe sobre lo que queda cuando todo pasa, ¿no? Que es esa gente que se siente estigmatizada y que tiene que seguir viviendo, porque además la gran mayoría y en esa zona vive muchísima gente de trabajo. Tremendo. Bueno. que nada tiene que ver con estas organizaciones y tiene, además de tener que vivir la circunstancia desgraciada de vivir esa situación de violencia, después le queda el estigma todavía. Desde ya. Le quiero desear un gran año, 2018. Le agradezco además que sea quien estuvo en la apertura y en el cierre de Todas las Voces. Tendremos un ciclo en 2019, ahora ya viene la despedida con el resto del panel. Lo que preguntan a veces es la identidad. ¿Se siente identificado con la forma en que se lleva adelante la política de seguridad por parte del gobierno? ¿Siente identidad político-partidaria? No, yo tengo el orgullo de haber sido designado fiscal de corte y procurador general de la Nación, con la veña de autorización votada por unanimidad por el Senado de la República. Y tengo el doble orgullo además, que unos años después de haber sido votado por unanimidad en el Senado de la República, se votara la creación del servicio descentralizado, Fiscalía General de la Nación, y también se aprobara por unanimidad en el Senado, y nuevamente, tras cartón, varios años después, fui al establecer que el fiscal de corte y procurador general de la Nación era el director general del servicio Fiscalía General de la Nación, me volvieron a votar por unanimidad. Entonces, yo ese galardón, permítame llevarlo con altura y con satisfacción. Más allá del corazoncito, en algún lugar está. El corazón tiene todo el mundo, pero yo tengo la obligación de desarrollar mi función, que es una función de Estado, no de gobierno, es una función de Estado, no de gobierno, y mantener el equilibrio que hay que mantener para poder llevar adelante esta actividad. Que se extiende hasta el 2022. El mandato termina el 16 de abril del año 2022. Veremos si hay cuerpo que aguante hasta esa fecha, pero por lo menos, el compromiso está, sin duda. Muchas gracias. Gracias a usted. Estuvimos con el doctor Jorge Díaz, fiscal de corte y procurador general de la Nación. Vamos a un nuevo consejo de Ale Labraga y el tramo final de Todas las Voces. Muchas gracias, Daniel. Te queremos contar que Paganini Rossi te ofrece la promo calidad, un 30% de descuento en un gran colchón, con 5 años de garantía y a un precio chiquitito. Resortes importados, línea Supreme, 2 plazas, última generación, no se dan vuelta. El precio de lista, 9.990. Final, 6.990. Somier completo, precio de lista, 17.130. Precio final, 11.990. Y las almohadas van de regalo. Comunicate por WhatsApp al 094-503-278. Bien, muchas gracias, Ale. Estamos cerrando este bloque, pero para luego de la pausa, algunos otros comentarios que seguramente les gustará escuchar sobre el trabajo de este grupo, de este equipo, en el cierre de este programa 80, en el cierre del ciclo 2017 de Todas las Voces por Montecarlo Televisión. Este programa, como una copa de champán, ha sido efervescente, burbujeante, te hace, viste, como te hace picar la naricita muchas veces porque te quedás con esa sensación de decir, hubiera durado. ¿Cuántas veces nos reclamaron esto tiene que durar más? Y tiene que ir más días a la semana? Algunos de los reclamos que hemos recibido todos aquí, el panel, los periodistas, la gente de piso, como suele decirse, pero vamos a brindar, sobre todo porque, imagínense, extremos que se quieren, derecha e izquierda, que han entablado una amistad tan linda, de eso se trata también. Este Uruguay, que me parece que es bueno decirlo, Óscar, un referente de la izquierda, Connie, que no tiene ningún problema en proclamarse hombre de derecha, y sin embargo ha llegado al punto del cariño, Conrado, Así que te agradezco a vos, le agradezco a Óscar. Me vas a hacer terapia, Conrado. No, ese asado en el Pit-CNT, fíjate lo que fue posible. Ese asado en el Zunca, no. En el Zunca. Es un tema de honestidad intelectual. A mí me parece que en la base de eso está, yo lo he dicho públicamente, con todos los compañeros de este programa, lo que compartimos es que todos vemos el mundo de distinta manera, pero todos creemos en las cosas que creemos. Muy bien, con convicción y además con mucho estudio en profundidad. O sea, los temas acá no vienen acá simplemente a talentear, ¿no? O a payar, como decíamos. Acá se dice lo que se estudia en profundidad. Gracias, Óscar, Y te espero vamos a brindar todos ahora.
con la... Podemos brindar, yo en la conducción no, por ejemplo, ¿no, Ale? ¿Puedo decir algo hablando de conducción? Quiera, porque sí. vos estuviste hablando hoy en la primera parte y yo creo que lo quiero decir a título personal y en nombre de todo este grupo, porque Daniel Castro también se la jugó este año, ¿eh? Porque Daniel Castro ustedes lo conocen como gran entrevistador, como el conductor de Telenoche, no hay que ponerle cartas de presentación, como un gran periodista, pero no es fácil estar en ese lugar. Y yo, esto no está arreglado, no hablamos nada, realmente lo digo de corazón porque no es fácil estar en ese lugar. Sos muy y para nosotros ha sido un placer tenerlo ahí. Creo que hablo en nombre de todos, Sí, tenerlo ahí como bueno. bastoneando el programa. Así que bien, Castro. Bueno, brindemos por este 18 que se viene, ¿eh? Y se viene con todo, se viene con todas las voces, todas las voces que está consolidada en la gente, que eso es lo más importante. Así que queda simplemente el gesto ese de, miren que no es de utilería. No, es de verdad, es de verdad. Acaba del bueno. Felicidades a todos, y sobre todo Felicidades. el agradecimiento al canal y a la gente que nos ha dado este respaldo maravilloso. Sin ustedes allí del otro lado, nada de esto sería posible. Así que brindamos también por ustedes, que tengan unas felices fiestas.